Luego de haber puesto la protección elemental para que ningún brujo pudiera salir del pueblo, cierta noche escuchó gritos en una casa y la viejecita, a pesar de su edad, llegó en cuestión de minutos. Cualquier persona que la hubiese visto pensaría que no era de este mundo, porque parecía deslizarse rápidamente sin pisar la tierra. Al llegar extendió sus manos y de ella salió un fuerte viento, y sin tocar siquiera la puerta, ésta se abrió de par en par y miró a un brujo tratando de hacer daño a una mujer y a sus pequeños hijos. Ella solo dijo unas palabras con otro dialecto: Mantus Saratus, Madinson Daratus, Malefius Demonsolticis. Y aquel brujo, como si una fuerza invisible lo sujetara, quedó sin poder moverse. Al ver la ira de la anciana y sentir cómo se estaba secando, pidió clemencia como una vil rata. La viejita le dijo que lo dejaría ir, pero a cambio de cierta información. Luego que consiguió lo que quería, lo dejó ir, sin imaginar que su esencia se había quedado impregnado en ella y podría olerlo desde donde estuviera. Era un plan de ella para agarrarlos a todos juntos en su guarida. Sería cuestión de tiempo para cazarlos. Después, esa misma noche, marcó una cruz en cada puerta de los hogares con una pócima de protección para que no pudieran hacerles daño con ningún mal o brujería a sus habitantes. Pero Ana, la bruja albina, sabía que la anciana quería destruirlos. Se dio cuenta de lo que le había hecho con la protección, pero no creía que una viejecita como ella tuviese el poder para derrotarla, ya que ella pensaba que era muy superior al ser protegido por el diablo. Estaba preparando una reunión para hacerle una misa negra a Satanás y en un conjuro ofrecer como ofrenda a la anciana. Sería una buena alma para él, ya que era poderosa y el maligno no rechazaría tal ofrenda, sin saber que la viejita de nombre Camila se había dado cuenta de todo su plan, por medio de aquel hombre a quien había obligado a revelar ciertos secretos de ellos. También le había quitado un amuleto que traía en su cuello, que la misma bruja suprema había hecho para cada uno de sus siervos. En ellos había puesto cosas de ella misma, como trozos de pelo, polvo de sus uñas y saliva, utilizando lo mismo de ellos entremezclados con otras sustancias. Debía complementar el hechizo por medio de un ritual, para tenerlos a su voluntad como si fuesen zombies. Pero también Camila la anciana conocía los secretos de la magia y empezó a preparar pócimas con diversos y extraños ingredientes con hierbas, aceites, agua bendita y huesos frescos sacados de un cementerio. Después mezcló todo con lo que traía del amuleto que le había quitado al hombre y con su magia revirtió los efectos con otro poder para que sintieran estragos y enfermedades. También hizo uno para ella. Debía protegerse y se lo puso en el cuello. Tenía plena seguridad en esas hierbas. Sus sustancias provocaban enfermedad, alucinaciones, dolor y muerte. Esas serían las que utilizaría contra ellos. Llegó el día de la reunión y la anciana pudo oler la esencia que traía impregnada del tipo y se fue guiado por ella hasta que llegó a la iglesia, la que era su guarida para sus aquelarres. Cuando llegó estaban en plena misa negra, con la invocación al maligno, y escuchó que aquella bruja malvada decía su nombre, ofreciéndosela a Belcebú. Pero antes de que se hiciera presente el señor del mal, la anciana entró retadora, desafiando a todo aquel que se encontraba en ese lugar. Los brujos, que en ese momento parecían zombies manipulados por Ana, se abalanzaron contra Camila amenazantes, pero antes de poder tocarla siquiera, rebotaban como si una fuerza descomunal e invisible los arrojara al piso. Era debido a la protección del amuleto que traía colgado en su cuello. Mientras la anciana, que ahora había tomado la forma de una joven mujer, les arrojaba los polvos que había preparado con el amuleto, el cual traía la esencia de todos ellos, revirtiendo todo acto de maldad que en él había puesto la bruja albina, y empezaron a retorcerse de dolor. Otros empezaron a enfermar, vomitando por todas partes lo malo que traían dentro, sapos, pequeñas serpientes y líquidos podridos. También veían cómo de aquella viejita salían bolas de fuego, producidas por sus propias manos, y las lanzaba incendiando toda la iglesia. Al ver eso, Ana furiosa le envió ataques con hechicería, pensando que con eso sí le haría daño, pero para su sorpresa vio que tampoco surtían ningún efecto. Camila ni siquiera se movía de su lugar. Pareciera que todo lo que la bruja albina le enviaba rebotaba en un grande espejo. La ahora joven anciana sacó un grande amuleto que había hecho con lo que le había quitado a su siervo, y pronunciando unas palabras que decían: Yo te conmino por todo el poder que se me otorgó, a que todo el mal que hay aquí en este amuleto se revierta,
y sea aclamado por quien lo envió y se vaya por donde vino. Potis malone, demons mafalú, encisus demonius. Después de decir esas palabras para complementar el hechizo, le prendió fuego. Traía la esencia y los elementos de la bruja albina, y al momento empezó a sentir el rigor del poder que contenía el conjuro, cayendo de rodillas al suelo sin fuerzas. Luego los años le cayeron encima y tomó la forma de quien realmente era, una anciana de muchos años. Entonces una espeluznante carcajada se escuchó por todo el recinto y apareció la sombra de un descomunal ser, proclamando al alma que se le había prometido. Vine por lo que me pertenece. Todos me han fallado. Son unos ineptos, malnacidos. Pero al ver que la anciana había sido más fuerte que su misma súbdita, tomó a la viejita albina y a todos los que le había fallado a cambio de la viejita y se los llevó desapareciendo para siempre, entre una espesa neblina negra, dejando un olor a podredumbre con azufre. Camila había ganado aquella batalla con sus poderes extraordinarios. Luego entró triunfante a la iglesia. Ahora estaba libre de la maldad. El diablo se la había llevado. Sin embargo, todo lo antes vivido no había sido real. Ella con su magia les hizo tener alucinaciones. No obstante, las enfermedades, los dolores que les hizo sentir y la llegada del innombrable para llevárselos sí fueron reales. Fue así como aquella viejecita que parecía indefensa, con su sabiduría y por medio de terribles alucinaciones creadas por su poderosa hechicería, liberó a esa comunidad destruyendo el puente, que tenían como portal del inframundo a lo terrenal, que se había hecho a base de brujería, ritos y conjuros hacia el maligno. Camila, la anciana bruja, era abuela del hombre que aquella malvada bruja había desaparecido junto con toda su familia, por no permitir que uno de sus hijos sirviera como ofrenda para el maligno, sin saber que ellos dependían de una de las brujas más poderosas de esos lugares. Después el pueblo volvió poco a poco a su origen, olvidando con el tiempo lo sucedido. Hoy día hay quien dice que a veces escuchan lamentos y llantos de una mujer y las horrendas carcajadas del ser que la tortura por no haber podido derrotar a una anciana de más de 100 años.